Muchas gracias, señores senadores, senador Tuma, señor diputado, estimados amigos, funcionarios de Corfo presentes y de Cercotec también. Nosotros, a partir de abril del año 2014, iniciamos un proceso interno. No todavía, vamos a hacer una introducción. Un proceso interno en Corfo y Cercotec de pensar cómo podríamos avanzar en un proceso de descentralización más allá de lo que se puede establecer por la vía legal. Más allá en el sentido de no estar supeditado al avance de iniciativas legales que sabemos que tiene un plazo, un tiempo de discusión que puede ser bastante largo en algunos casos, sobre todo en temas complejos, que tienen mucho debate, con la idea de que podamos, dentro del periodo de gobierno, mostrar un resultado significativo en descentralización en el ámbito del fomento productivo. Cuando hablamos de descentralización, lo que nosotros tenemos claro que en el ámbito del fomento productivo se deben cumplir varios requisitos para que efectivamente tengamos un proceso de descentralización. En primer lugar, que los recursos que se emplean hoy en las regiones sean transferidos a los gobiernos regionales como bloque, es decir, que no venga predefinido desde el nivel central cuánto va a ir a emprendimiento tradicional, cuánto a emprendimiento dinámico o cómo se va a distribuir por provincias. Hoy día, en general, los programas están definidos en diálogo con el nivel regional, pero bien definidos desde el nivel central. En segundo lugar, con el conocimiento del monto global de recursos que tiene asignado en la región, que además pueden ser suplementados por otros recursos regionales, tiene que el gobierno regional tiene la responsabilidad de definir cuáles son las prioridades que obedecen a las estrategias regionales de desarrollo productivo, innovación, competitividad. Y este proceso de definición de prioridades, que en definitiva se plasma en presupuestos, en asignaciones de partidas presupuestarias para determinados ítems específicos, tiene que ser fruto de un acuerdo entre el gobierno regional y el CORE respectivo. No es una decisión solo exclusiva, por ejemplo, del intendente, no debe ser una decisión exclusiva del intendente. La entidad responsable de ejecutar los programas, el equivalente en el nivel central, Corfo y Cercotec, que son las entidades responsables de ejecutar los programas, la entidad responsable a nivel regional debe tener la facultad de definir los proyectos específicos, hacer las convocatorias, evaluar y poder adjudicar, decidido en la región a quién se adjudican los proyectos. Debe haber también la facultad, debe existir la facultad de modificar, adaptar, diseñar instrumentos que mejor satisfagan las necesidades y las especificidades de la región.
Todos estos son los requisitos que se deben cumplir para tener una descentralización efectiva. Ahora, en el mundo del fomento productivo o del desarrollo productivo, es muy importante que las regiones puedan tener y deben tener estrategias de desarrollo productivo y por lo tanto los procesos de definición de prioridades cada año que debe hacer el gobierno regional y que debe ser propuesto al CORE para su aprobación, lo ideal es que se enmarquen dentro de este proceso. Nosotros llegamos a la conclusión, después de un análisis durante el año 2014, yo diría a mediados del 2014, que todos estos objetivos que hemos definido acá se podían lograr utilizando el marco jurídico que tiene Corfo y que le permite crear comités que tienen su propio RUT, que tienen su propia gobernanza y que de hecho hay un ejemplo en la región de Biobío, que es el Comité Innova Biobío. Entonces, este no es un tema nuevo, hubo una experiencia piloto que se inició ya hace varios años y que ha tenido resultados interesantes. Por lo tanto, lo que decidimos fue emprender este camino por la vía administrativa y nos pusimos de acuerdo de que había un requisito adicional. No basta con descentralizar, sino que es necesario también evitar la fragmentación, la compartimentalización que tiene el Estado en su funcionamiento en un esquema centralizado. Situaciones como las que mencionaba Jorge Martínez, en que de repente aparece compitiendo por otorgar subsidios Corfo y Cercotec. Situación que se acentuó dramáticamente en el gobierno anterior, porque anteriormente, en los gobiernos previos, había una cierta definición por sector y tamaño de empresa, que establecía claramente el nicho o el ámbito en el cual trabajaba una institución u otra. Y eso se empezó a evaporar. Pareciera ser porque era para Corfo más interesante trabajar en aquellos ámbitos en que podía uno llegar a muchos empresarios. Claramente eso involucraba meterse en el ámbito de la microempresa, que era un área reservada a Cercotec. Entonces teníamos a Corfo con más recursos, generando programas e instrumentos que competían directamente a nivel nacional y a nivel de las regiones con Cercotec. Era más atractivo políticamente, puede ser, pero resulta que el diseño de las instituciones del Estado no está para satisfacer los apetitos políticos de un ejecutivo en particular. Tiene que haber una coherencia, y esa coherencia se desarmó. Y es por eso que un tema central para evitar la duplicidad, para evitar la competencia espuria por el otorgamiento de subsidios, lo cual genera arbitraje y desnaturaliza los instrumentos. Pero más importante, para generar masa crítica, coherencia y una visión más sistémica, donde uno puede tener un diálogo en que se definen prioridades regionales y en forma articulada
se abordan los desafíos de desarrollo productivo que se han definido en esas prioridades regionales. Por todas esas razones, un requisito fundamental de un proceso de descentralización es acompañarlo simultáneamente de una integración de las actividades del fomento productivo. Y nosotros nos dimos cuenta que por la vía administrativa podíamos abordar sin dificultad, sin duda con las autorizaciones de las autoridades, sobre todo financieras del país, podíamos abordar la integración del fomento productivo, al menos en el ámbito de Corfo y Cercotec en las regiones, para que no vuelva a ocurrir una situación que algunos deben recordar, en que se crearon agencias regionales de desarrollo productivo, se les dio la facultad de ejecutar proyectos con beneficiarios finales en algunas regiones, y al final, con ese, entre comillas, proceso de centralización, terminamos con 3 agencias en el territorio, ninguna con masa crítica, compitiendo por otorgar subsidios, con riesgos de captura, de clientelismo y de una serie de otros vicios que se pueden generar. Entonces no podemos repetir ese tipo de experiencia. Es por ello que nos planteamos un proceso de descentralización que lleva al mismo tiempo un proceso de integración. Y quisiera avanzar rápidamente a las 6. Perdón, dejemos un minuto acá. Este es el país Chile, el de la izquierda, de acuerdo a sus características geográficas y territoriales. Y a la derecha lo tenemos de acuerdo al tamaño económico y de densidad demográfica. Parecen países completamente distintos. Eso habla, sin duda, de una situación de concentración poblacional, concentración económica, y como comentábamos ayer en el taller de Expo Regiones, la concentración más compleja de todas, en mi opinión personal, es la concentración del talento. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país son las serias dificultades de las regiones para atraer, pero no solo para atraer, para retener su talento. El talento está uniformemente distribuido, pero lo que ocurre en la medida que no hay oportunidades en la región, el talento tiende a irse o a las capitales regionales y se genera un problema de concentración a nivel de la propia región, o a las grandes áreas metropolitanas del país o a Santiago, y fundamentalmente a Santiago, y eso es un problema fundamental. Vamos ahora a la transparencia 6. Nosotros hemos hecho un proceso en que logramos el año pasado, en la discusión de la ley de presupuesto, un acuerdo de hacer 3 pilotos. La región de Antofagasta, la región del Biobío y la región de los ríos. La idea de estos 3 pilotos es que podamos poner en práctica un modelo de descentralización que tiene estos requisitos: transferencia en bloque de los recursos, decisión de prioridades presupuestarias en la región, decisión de los proyectos individuales y específicos en la agencia regional e integración del fomento productivo. Y ese es el acuerdo que llegamos, incluso quedó en un protocolo de la Comisión de Presupuesto del área de Economía,
y que nosotros tenemos que cumplir durante este año. Ahora, iniciamos un proceso de trabajo conjunto con nuestros colegas de Cercotec, porque les quiero señalar que lo más complejo y desafiante de este ejercicio no es la descentralización. Lo más complejo y desafiante es el proceso de integración en el territorio de dos instituciones que tienen su propia historia, su propia cultura y sus propios celos que surgen de las propias indefiniciones que han tenido en el pasado sus autoridades, que las ponen en posición de competir muchas veces en vez de posiciones complementarias de colaboración. Y por eso que hemos estado trabajando con apoyo de consultores, un trabajo conjunto para poder avanzar en la co-creación de este modelo de descentralización. Y esta co-creación también tiene que involucrar al nivel regional. Y estamos en estos momentos dando el paso este mes para desplegarnos y trabajar más intensamente. Lo hemos hecho, pero todavía sin la suficiente intensidad que esto requiere, porque este es un tema complejo, en que hay muchos temores, en que hay desconfianzas. Obvio, si somos un país donde el capital social es bajísimo, de los más bajos, el más bajo de la OCDE, y si estos procesos requieren confianza y tenemos un tremendo déficit de capital social, es un tema difícil. Y nos hemos puesto de acuerdo con una visión a dónde queremos llegar. Y eso es lo que tenemos acá, que es un documento interno compartido entre las organizaciones que estamos hoy día en el proceso de socializarlo, que no hemos terminado. De hecho, esto lo hemos socializado primero a nivel de los ejecutivos y tenemos que ir a toda la organización y en las regiones. Entonces nosotros queremos lograr, básicamente a través de este proceso, un desarrollo productivo en el territorio más dinámico, inclusivo y sustentable, a través de la entrega a las regiones de la responsabilidad. Y esto que viene ahora es muy fundamental. Capacidad. No hay descentralización efectiva, no basta con transferir las atribuciones si al mismo tiempo no creamos la capacidad, las competencias de tomar decisiones, lo cual permita atraer y retener talento en nuestras regiones, que tiene que ver con este diagnóstico, que el principal problema no son los recursos naturales que están en las regiones, es el capital humano, el retener el talento, el atraer el talento. ¿A través de qué? De una institucionalidad integrada a nivel regional. No va a haber descentralización por la vía administrativa si al mismo tiempo este proceso no está asociado a una integración del fomento productivo. Es un requisito sine qua non. Si no, no hay creación de valor. Tiene que estar articulada con el nivel regional, por supuesto. Uno descentraliza un conjunto de funciones, recursos, actividades que se desarrollan en el ámbito del territorio de la región. El desarrollo productivo a nivel local, sin duda. Pero nosotros tenemos como país una política de clústeres que se perdió en los años previos, pero que la hemos retomado. Hay clústeres que están dentro del territorio de una región y que uno los puede promover en ese espacio, y eso es suficiente. Pero hay
clústeres que son mesorregionales. Cuando hablamos del clúster del salmón y tenemos un programa estratégico que está instalado en la región, en las regiones, que se dirige desde las regiones, pero es multirregional. Entonces, hay que crear capacidades tecnológicas significativas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces, la articulación entre el nivel nacional y el nivel regional es clave. Los contratos plan, que en nuestra jerga son los convenios de programación, donde nos ponemos de acuerdo en la creación de capacidades, para que no terminen todas las regiones duplicando capacidades, para que se aproveche y irradie de una región a un megaterritorio, no a un territorio restringido. Y eso se hace a través de la articulación regional nacional, con foco en actores relevantes del ecosistema de desarrollo productivo. Esos son los clientes, esos son los que nosotros tenemos que trabajar, reconociendo las particularidades de cada región y asegurando oportunidad y pertinencia, potenciando la inversión en tecnología y capital humano avanzado, y ciencia también, no en todas las regiones, pero en casi todas las regiones es posible tener ciertas áreas, ciertos focos que tienen que ver con sus competencias, con sus recursos, con sus singularidades, promoviendo una cultura de evaluación, mejora continua, eficiencia, transparencia y centrada en el cliente, y fortaleciendo el rol estratégico nacional de Corfo y Cercotec, porque la descentralización tiene que simultáneamente llevar a una redefinición del rol que cumplen las agencias nacionales. En primer lugar, al servicio de las nuevas capacidades regionales de apoyo, pero al mismo tiempo para poder tener un diálogo estratégico respecto a la creación de capacidades, que es el ámbito en que las entidades nacionales tienen una mayor responsabilidad. Esos son nuestra como declaración de principios, que no fue un proceso en que el gerente general de Cercotec o yo nos sentamos y lo escribimos, no. Esto fue un proceso que participamos muchos, pero que todavía no está escrito en piedra, porque no han participado lo suficiente todos los trabajadores de las instituciones y tampoco la gente de las regiones. Y por lo tanto lo que estoy haciendo es adelantando el avance del trabajo, eventualmente enriqueciéndolo con comentarios que nos puedan llegar, porque también están los actores externos a las instituciones que también tienen derecho a opinar. Y el segundo tema que es importante, la próxima por favor, este proceso de co-construir un modelo y que se hace cargo de ciertos principios, tiene que tener ciertas características y nosotros las hemos definido de común acuerdo. Simplicidad, no queremos más burocracia, queremos menos burocracia. Responsabilidad clara sobre las decisiones, trazabilidad. Esto genera disciplina y el dar cuenta de, o sea, transparencia y trazabilidad. Equidad en el desarrollo territorial. No puede ser esto una descentralización que termine con una centralización regional en la capital regional. Coherencia y búsqueda de mejores prácticas. Por lo tanto, no es cada agencia completamente separada y aislada del resto. Tenemos todo un proceso de generar mejores prácticas y aprender unos de otros. Cambio de paradigma.
un rol central de servicio a las regiones. Esto se refiere al nivel nacional. Y un sistema de gobierno corporativo que asegure transparencia, equidad, pertinencia. Y en ese sentido, la agencia que se crea no es como un servicio público tradicional, unipersonal. Es un cuerpo colegiado en que participan distintos estamentos de la sociedad. Distintos estamentos de la sociedad. El cómo quizás es tan importante como el qué, porque el cómo, el proceso, permite crear capital social, permite realmente resolver el desafío de una integración genuina y de una descentralización efectiva. Tenemos que ser capaces de co-construir entre ambas organizaciones y con las regiones, cuidar a las personas y ayudarlos a transitar a la nueva organización. ¿Por qué? Porque estos procesos generan ansiedad y hasta angustia en los trabajadores de las organizaciones. Y tenemos que ser impecables en esto, rigurosos, con principios claros. Y cuando hablamos de integración, significa que tenemos que hacer un proceso transparente para definir cargos, competencias y las remuneraciones tienen que ver con los cargos y competencias y no con el origen institucional. ¿Que lo vamos a lograr eso en un día? No. Puede ser 2, 3 años, puede ser, pero el norte tiene que estar claro. Tiene que estar claro. Si no, va a haber unos de primera y otros de segunda. Eso no funciona. Tenemos que mantener, y no solo mantener, tenemos que... algo adicional. Esto de cada cargo y competencias con una remuneración independiente del origen, con una condición, una restricción. Este proceso no implica despidos porque hay más pega y no menos pega. Y en segundo lugar, nadie puede quedar peor. Nadie puede empeorar su situación. Esas son condiciones de borde de este proceso. Tenemos que mantener, pero más importante, tenemos que desarrollar capacidades clave. ¿Por qué no aprovechamos la cantidad de gente que se está formando a nivel de posgrado, de poder entusiasmarla para que asuma roles en este ámbito? Si vamos a necesitar más capacidades, vamos a necesitar más gente. Tenemos que escuchar y comunicar. Tenemos que asegurar meritocracia, transparencia y coherencia en el proceso. Y tenemos que priorizar avances y logros para ir mostrando resultados que mantengan la credibilidad durante todo el proceso. Termino mostrando la próxima, simplemente cuál es la coherencia con el sistema. A nivel nacional, en el ámbito del fomento productivo, distinguimos 3 roles diferentes que esperamos que en alguna oportunidad sean materia de legislación, porque este es un tema que está pendiente hace mucho tiempo. Hay una ley antigua que no se ha aprobado. Esperamos que exista por ley un Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, se llama hoy día, que tiene un rol de generar un espacio para el diálogo entre distintos actores de la sociedad y concordar estrategia de largo plazo, para no estar sometido en estos ámbitos donde las iniciativas maduran a largo plazo a los vaivenes de la política más contingente, para que tengamos visión, para que podamos conocer, evaluar,
el impacto de las grandes tendencias globales, eso se llama prospectiva, capacidad prospectiva como país. Y que por lo tanto cuando hacemos opciones, nosotros hemos tomado la opción de empujar con fuerza lo que se llama hoy día las industrias inteligentes. ¿Por qué? Porque creemos que la Internet de las cosas lo va a revolucionar todo. En eso están los países desarrollados. Pero no queremos que eso sea la visión de un ministro o un vicepresidente Corfo, queremos que eso sea una visión compartida país. Y en ese sentido, el rol de un consejo de esta naturaleza es clave. Pero eso es clave a nivel nacional. Pero lo mismo debemos decir para el nivel regional. Las regiones tienen que pensarse a sí mismas, ver cómo transitan de una economía muy dependiente de recursos naturales a una economía más basada en el conocimiento, en capital humano de calidad. Y para eso tiene que haber una estrategia a largo plazo. Y eso tiene que ser el fruto de un acuerdo amplio. Y por lo tanto necesitamos tener los consejos regionales de innovación de tal manera y competitividad que podamos generar esos espacios como una instancia asesora, de igual manera que en el primer caso es asesora del presidente de la República, en este caso es asesora del gobierno regional. Se debería plasmar lo que decida el gobierno regional con el CORE en la estrategia de desarrollo regional, con sus componentes de desarrollo productivo. Obviamente es una instancia asesora, no decide. La decisión corresponde al gobierno regional con el CORE. Pero esto es un ingrediente fundamental. En segundo lugar, el gobierno regional, el intendente, así como a nivel nacional, tenemos los ministros que son los responsables de las políticas y las normas. Entonces las prioridades de política, las prioridades presupuestarias que se establecen por los ministros, como van a estar descentralizados los recursos, tienen que ser establecidas a nivel del gobierno regional. Y es necesario distinguir y separar claramente el rol de definición y priorización de política y presupuestaria del rol de las agencias ejecutoras. Son roles completamente distintos. Es como si uno mezclara el rol que cumple Cercotec con el que cumple el ministro de Economía. Son roles diferentes. Lo mismo a nivel regional. Reitero esto porque esto no estaba para nada de claro en muchas de las discusiones que hubo en distintas instancias. Entonces, así como existen divisiones hoy día del gobierno regional que se preocupan de determinadas materias, es evidente que debe desarrollarse una división, generarse una división de desarrollo productivo, que asesore al intendente y al gobierno regional en definir las prioridades y las prioridades presupuestarias. Y ese es el ámbito de política. Un ámbito completamente distinto, pero muy vinculado, es el ámbito de las entidades ejecutoras de programas que deben cumplir todos esos principios que yo señalé anteriormente, que dan garantías de impacto, de transparencia. Y ahí están entonces los comités de desarrollo productivo regional, que esperamos crear este año en las 3 regiones pilotos y que esperamos que tengan realmente un proceso de creación de capacidades y que puedan efectivamente erigirse como integradores del fomento productivo. Mi opinión personal es que ojalá puedan converger en este ámbito otras actividades o programas del fomento productivo. Por la vía administrativa podemos lograr esto fácilmente, pero hay otras actividades. ¿Tiene sentido tener separado la promoción de exportaciones de la promoción del fomento productivo integral? No, pero es un tema que requiere otro tipo de decisiones que no están en el marco de lo que es la propia legislación que rige a la Corporación de Fomento.
Por lo tanto, nuestra propuesta, termino ahora, es avanzar este año con los 3 regiones pilotos, con esta filosofía, con esta visión, y esperamos aprender durante el 2016, 2015, lo que queda, y el 2016, de tal manera de poder ir con todo el territorio nacional, si los resultados son positivos, en el presupuesto para el año 2017. Gracias.